Muy buenas tardes, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien y con el gusto de saludarles vamos a dar inicio a este acto de compartir su palabra en este canal dedicado para la misma función. Y nuevamente vamos a dar cuenta de un capítulo dividido en dos videos. Vamos a dividir sobre todo para tener ese detenimiento de lo que Dios nos está buscando enseñar y no concentrar todo en unos pocos minutos de video. Entonces vamos a dar inicio con esta oración para solicitar que nos brinde esa paz y ese detenimiento de hacer las cosas de la mejor manera. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia, por permitirnos seguirte conociendo, por permitirnos seguir adelante, por permitirnos hacer las cosas conforme a tu voluntad y enseñarnos esa voluntad tuya. Gracias por todo. Te pido que nos ayudes a arrepentirnos de nuestros pecados, a tener esa conciencia de que debemos servirte, de que debemos trabajar para ti, de que debemos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Debemos de tener eso en cuenta. Te pido que nos ayudes a tener esa comprensión, a tener esa tranquilidad de hacer las cosas conforme a lo que tú estás solicitando. Te pido que nos ayudes a tener toda esa comprensión, a dedicarnos a tu palabra. Te pido que nos ayudes a enfocarnos a ti, a tener en cuenta todo esto que estás colocando para nosotros, fruto de muchas personas que han dado sus vidas para que esta palabra tuya se mantenga siempre, por el amor que nos tienes a nosotros y a las futuras generaciones, que has permitido que esta palabra siga difundiéndose inalterablemente. Te damos muchas gracias por todo. Te pido que para que aprendamos esta palabra tuya, nos des ese entendimiento. También en la salud, ayúdanos a mantenernos en esa parte de la salud, que quien se encuentre mal en la salud, que le sanes, que le restaures, que le bendigas, ya sea familiar, ya sea amigo, ya sea conocido, ya sea desconocido, ya sea una persona que se coloque en el rol de enemigo. Quien sea, te pido que nos ayudes y que les sanes, pero que sepan que tú les estás sanando, que sepan que tú les estás bendiciendo, que sepan que tú les estás ayudando a salir adelante, que te busquen, que te agradezcan, que vivan para ti, que se tomen de tu mano. Todo tipo de personas que te busquen, que les sanes a todos de manera integral y que nos protejas de todo tipo de males. Protégenos de todo lo que naturalmente sucede, desastres naturales, de todo tipo de flora y fauna que pueda hacernos daño, de los accidentes, descuidos, distracciones, que si salimos regresemos con bien a casa, que nos protejas de todo tipo de males, que nos ayudes a salir adelante y que nos bendigas en todo lo que hagamos y a donde vayamos, nos llenes de ese tipo de bendiciones que siempre nos otorgas. Te damos muchas gracias por todo lo que realizas en nosotros y en nuestras vidas. Te pido que nos libres de cualquier persona que quiera o pueda hacernos daño, queriendo o sin querer, como lo he mencionado, en grupo o individualmente, privado o en público, en cualquiera de las formas. Te pido que nos ayudes y que nos libres de todo tipo de posibles males que quieran
hacernos las personas, de cualquier causa de enfermedades, por virus, hongos, bacterias, por cualquier tipo de causante. Líbranos de cualquier daño físico, mental y espiritual, empezando por los pecados, que no nos coloquemos en las manos de esas personas que nos quieren hacer daño por nuestros pecados, porque el pecado nos esclaviza y nos pone en manos de esas personas que nos buscan maltratar, como en las manos de los asirios se puso una parte de Israel, o en la mano de los babilonios otra parte. Es porque tú has decidido que sea de esa manera, porque se alejaron de ti, pero siempre cuidaste y conservaste a un remanente fiel. Te pedimos ser de esas personas, te pedimos ser de las personas que te adoren en espíritu y en verdad. Te pedimos ser de ti. Danos el entendimiento para tener esa comprensión de tu palabra, llevarla a cabo y ser testimonio, y que me pueda expresar correctamente. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 69, versículo 1. Y como dije, vamos a dividir en dos este tipo de versículos para estudiar con detenimiento lo que Dios está solicitando que realicemos. Salmo capítulo 69, versículo 1. En esta versión la titula como un grito de angustia. Salmo de David. Hay que recordar que David padeció muchas cuestiones y obviamente fue por sus pecados, obviamente fue por su forma de ser, pero también hubo muchas cuestiones fuertes que le mantuvieron tomado de la mano de Dios. Y entonces Dios no lo desechó por muchas cuestiones de fuerza que él manifestó. Y sí, los pecados que cometió fueron tal vez no numerosos, pero sí fueron errores muy fuertes. Y todo esto es para generar el aprendizaje que se está buscando, que Dios haga en nosotros. Entonces dice Salmos capítulo 69, versículo 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y el grito de angustia es profundo, es desgarrador. Lo toma como metáfora que esas aguas de la ciénaga se han estado apoderando, han ido tapando a la persona que ha estado nadando tal vez contracorriente, que le está solicitando ya, incluso en última instancia, que Dios le ayude, le está pidiendo esa salvación. Sálvame Dios, estoy ya con el cuerpo cansado de tanto nadar, con las fuerzas sobresaturadas, o perdón, las fuerzas más bien, está con el cansancio sobresaturado que tengo de tanto estar luchando con mis propias fuerzas. No puedo. ¿Y cuántas veces hemos luchado con nuestras propias fuerzas para salir de algún problema? ¿Cuántas veces nos hemos querido librar de nuestros conflictos por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas? Queremos librarnos de una deuda muy grande, de un problema laboral. Queremos salir por nuestras propias fuerzas, de
una situación familiar difícil y no buscamos a Dios, no podemos, no tenemos el detenimiento de llegar a solicitar que Dios nos brinde esa salida de las cosas. No podemos realizar algo que nos brinde esa posibilidad de dejar pues las cosas bien por nuestra cuenta. Muchas veces Dios coloca este tipo de situaciones para que volteemos con Él, porque ya nos estamos olvidando de Él, porque queremos hacer las cosas conforme a nuestra carnalidad. Porque sí, lo carnal es bueno para las personas que siguen caminando en este tipo de senderos, porque son muchos los caminos carnales, pero el camino de Dios es uno, y es por medio de Cristo que nos lleva al Padre. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y el Espíritu Santo nos va guiando para irlo recorriendo. Entonces, de esa manera, damos el inicio con un grito de angustia, una persona con tantos problemas que ya ha incluso agotado hasta su propia voz, ya ha probado todas las soluciones posibles y no ha podido dar con una solución. Y ha sido el momento de llegar a pedirle a Dios que le solucione. ¿Qué significa esto? Que muchas veces dentro de nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa, queremos dejar los temas para Dios para el último, porque sabemos que debemos de alinearnos en algún estándar y debemos de dejar de pecar si queremos realmente estar con Dios. ¿Y cuántas veces nos hemos querido convertir o caminar directamente con Dios y no hemos podido llegar a este tipo de cuestiones porque Dios, dentro de su misericordia infinita, nos saca, tal vez tarde o temprano, de alguna situación y empezamos a retomar nuestros caminos torcidos y perversos? ¿Cuántas veces hemos retomado esos caminos torcidos y perversos? Porque pensamos que la ayuda de Dios es momentánea y no es así. Es un camino de vida que se tiene que recorrer. Es un estilo de vida que se tiene que definir. Más vale temprano que tarde. Y es mejor seguir a Dios en un buen tiempo que ya cuando el mundo, por nuestra carnalidad, nos ha resquebrajado, nos ha dejado casi sin fuerzas, o nuestros años de vida han estado hasta el último, hemos tenido una madurez inapropiada en esta naturaleza humana caída y pecaminosa. Y todo eso nos ha llevado a alejarnos de Dios, pero por alguna situación nos ha hecho regresar con Él y darnos cuenta de las cosas que hemos pasado y que hemos hecho mal. 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Dentro de lo que somos, y como dice la primera carta de Juan, debemos de tomar en cuenta algo. Si pensamos que no somos pecadores, realmente somos mentirosos y realmente estamos negando que Cristo murió por los pecados presentes, pasados y futuros de quienes le siguen. Entonces, ¿de qué sirve que Dios haya hecho ese sacrificio? Dios Hijo, Cristo, haya hecho ese sacrificio para los pecados de quienes le siguen,
Si una persona puede decir que no es pecadora, entonces, ¿de qué sirve que todo eso lo haya hecho Dios? ¿De qué sirve decir que somos seres perfectos cuando no es así? Que nos mantenemos intachables, irreprensibles, que hacemos todo correctamente, que las 24 horas del día permanecemos sin pecado, que nos mantenemos de esa manera para hacer las cosas, pues no sentirnos con carga de culpa. Y en todos los aspectos, por ejemplo, en el aspecto legal, es muy evidente que es más válido aceptar que somos o fuimos parte de algo, es más válido aceptar a estar siempre defendiendo que nunca hicimos nada mal. Es más válido aceptar que pecamos a aceptar que nunca lo hemos hecho. Es más válido arrepentirnos y pedir perdón de los pecados que hemos cometido que pensar que nunca hemos pecado. Te pido, Dios, que nos ayudes a tener esa consideración. Y hay que solicitarle siempre a Dios que tengamos en cuenta todos nuestros pecados, hasta los que nos podrían ser ocultos, hasta los que nos costaría trabajo comprender. Hay que pedirle a Dios ese tipo de cosas, pero también agradarle, también bendecirle, darle gloria y honra, etcétera. Por eso es muy importante, entonces, tener en cuenta esta segunda serie de versículos donde sabemos y donde el salmista sabe que se ha pecado, pero que nuestros enemigos nos persiguen como si hayamos hecho cosas peores. Y obviamente un pecado pequeño y un pecado grande siguen siendo pecados, pero debemos de dimensionar qué es lo que hacemos y qué es lo que hemos realizado también, y qué no hemos hecho y qué no debemos de hacer. Es decir, hay que tener en cuenta los pecados que hemos realizado, desde el más pequeño hasta el más grande, pero pedirle a Cristo, pedirle a Dios que nos dé el arrepentimiento, y este arrepentimiento obviamente tiene que ser genuino, porque si no sería un remordimiento, regreso a hacer lo mismo, etcétera. Entonces, es de esa manera. Número 6. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Entonces, esto puede aplicarse en varias cuestiones. Que por mis pecados no haya consecuencias con otras personas. Ese es uno. Que no se avergüencen, que no sean confundidos, que no sean, pues, no sé, ejemplo. Hay cosas que podemos realizar como cristianos, pero que pueden confundir a otras personas. Por ejemplo, comer este pan de muertos de México en noviembre. Podemos comer lo que sea, pero si eso significa que podemos confundir a las personas para que piensen que nosotros los cristianos rendimos culto, tributo a los muertos, pues mejor es más vale no comerlo. O sea, dentro de la comida podemos comer lo que sea, pero si eso hace que los demás puedan pensar algunas ideas incorrectas de nuestra fe, pues mejor no lo hagamos. Y otra cosa también, si nosotros pecamos y llevamos entre nuestros pies a varias personas, que la consecuencia sea nuestra, pero lamentablemente nuestros pecados pueden afectar a toda nuestra familia. Nuestros pecados pueden afectar más allá de
todas las cuestiones posibles a nuestra persona. O sea, puede ser más todavía. Y entonces, nuestros pecados nos llevan a tener dificultades en todos los aspectos y a afectar a más personas. 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a series por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Bueno, hay que tomar en cuenta esto, nuestra fe, lo que dejemos de hacer mal para agradar a Dios. Tal vez lo van a criticar, tal vez se van a burlar, tal vez nos van a decir el cristiano que no hace esto, el cristiano que no va a fiestas, el cristiano que no toma hasta emborracharse. Pero nosotros debemos de tener la convicción de que hacemos esto por Dios, no para nosotros, no para agradar a otras personas. Debemos de tener en cuenta que por Dios se hace este tipo de acciones y debemos de tomarlo en cuenta con esa convicción. Es decir, no que no nos sea gravoso este tipo de situaciones, que no estemos entrando en pues la misma dinámica de todas las personas. Es decir, si unas personas quieren emborracharse, no tenemos por qué hacer lo mismo, porque como dice la palabra debidamente, el emborracharse es el pecado. A lo mejor no es pecado el consumir alcohol, pero lo que hagamos en un estado de ebriedad es un pecado también, porque podemos hacer o decir cosas que no estaban en nuestros cabales, que nos pueden hacer caer en ese tipo de pecados o caer en alguna tentación. También nos puede dar un estatus negativo y puede ser desagradable a los ojos de Dios. Pero por eso debemos de tomar en cuenta que nuestro galardón no está con los hombres y que si queremos agradar a Dios, vamos a desagradar a los hombres, porque la mayoría puede estar pues, siguiendo el camino de la condenación eterna. Y obviamente el remanente fiel quiere decir que hay muy pocas personas que siguen a Dios, que le buscan y que trabajan para servir. Pero nosotros debemos de ser parte de ese remanente, de pedirle a Dios, de anhelar que nos brinde ese carácter del remanente fiel. Debemos de tomar en cuenta todo este tipo de acciones para servir a Dios. Número 16. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. No está diciendo de una manera que le dé indicaciones a Dios, porque no somos nadie para darle indicaciones a Dios. No somos nadie para darle indicaciones incluso a nuestras autoridades, pero nos agrada y nos encanta, dentro de nuestra rebeldía, hacer sentir que podemos más o que merecemos más que las autoridades, o que tenemos más reglas que las autoridades, y que las autoridades, por ser representativas de algo, no pueden ensuciarse las manos como nosotros lo hacemos, que no pueden caer tan bajo como nosotros y que nos sentimos inmunes a lo que pueda hacer una autoridad. Debemos de quitarnos todo eso, porque dice Dios, ¿cómo puedes decir, bueno, de acuerdo con su palabra, cómo puedes señalar que estás amándome si no obedeces a tus autoridades? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no ves
Si a tus autoridades no las obedeces, a ellas que sí ves. Y dentro de lo bíblico te solicitan cosas y no quieres hacerlas. Dentro de lo bíblico te piden que hagas tu trabajo de una manera positiva y te enojas y lo haces hasta peor. O que robas de tu trabajo haciendo cosas diferentes a lo que es. Vendiendo cosas, haciendo descansos no autorizados, haciendo cosas que no debes realizar en tu trabajo. Todo esto es algo que te puede causar mucho daño. Y entonces eso debemos de dejarlo de hacer. Porque si no, todo esto nos va a dejar fuera de lo que es el camino de Dios. Debemos de caminar con Dios, con todo esto. Pero aquí, aclarando, no está dándole el salmista indicaciones a Dios. Le está pidiendo que le ayude con todo eso. Es más un grito de angustia, como dice el título, que una indicación. Es más una solicitud. Es con angustia. Se le está pidiendo que por favor tenga piedad, porque Dios tiene piedad y misericordia con los buenos y con los malos. Permite que coman, permite que despierten, permite que vivan en el mismo mundo, que respiren el mismo aire. También le está solicitando que le escuche con sus plegarias y que le redima el alma, porque sabe que ha hecho muchos males, pero está buscando la redención, que le libre por sus enemigos. Debemos de tomar en cuenta este tipo de perspectiva. Debemos de tomar en cuenta que Dios nos libre de todos los males y que podamos tener siempre el reconocimiento de lo que hemos hecho y evitar hacerlo en un futuro. Debemos de evitar pecar en todo este tipo de cuestiones y solicitarle a Dios con arrepentimiento que nos libre de todo mal de la mejor manera. Eso es muy importante. Vamos a orar para concluir con esta enseñanza de su palabra. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar frente a ti, orando, trabajando, sirviéndote, predicando. Te pido que nos ayudes a seguir compartiendo esta palabra tuya con valor, a seguir adelante, a servirte en todo. Que bendigas nuestras áreas laborales, que acatemos las reglas de las autoridades y que todo sea dentro de lo bíblico, lo que nos solicitan las autoridades. Que nos brindes estabilidad laboral si no la tenemos. Que nos brindes la tranquilidad de hacer bien las cosas si no tenemos estabilidad laboral. Te pido que nos ayudes a mantenernos con esa tranquilidad y si tenemos la estabilidad también ayúdanos a mantenernos sirviendo correctamente como si fuera para ti lo que hacemos en nuestro trabajo. Te pido que resuelvas todas las cuestiones laborales pendientes de quienes les solicitan y que cada quien encuentre su trabajo para servirte en los tiempos que tú has determinado y que no se alejen de ti y que sea como para ti ese servicio, ese trabajo. Te pido que nos ayudes en la salud, en la vida, con los problemas que tengamos, que nos libres de todo tipo de males, de nuestras tentaciones que tú sabes cuáles son, que nos libres de todo lo que nos haga daño, nos aleje de ti, que nos ate a nuestra carnalidad, al mundo y posiblemente a la condenación eterna. Te pido que nos libres de todos nuestros males. Te damos muchas gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Dios les guarde, les bendiga y seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.